nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 42ª se da por aprobada. El acta de la sesión 43ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de las señoras diputadas Giles, Luc, Olivera, Osandón, Santibáñez y los diputados señores Celismón, Celis Araya, Keitel y Muret, que modifica la ley número 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales para reconocer la categoría de deportistas en formación e imponer a dichas sociedades una serie de obligaciones en beneficio de aquellos que entrenen y compiten en su representación, correspondiente al boletín número 12.539/29. También un oficio de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, por el cual da respuesta a la solicitud que hiciera esta comisión y que se hizo a todas las municipalidades del país, que han llegado alrededor de 20, sobre la existencia de un plan comunal de deporte y recreación llevado a cabo en ese municipio. Luego un oficio del Departamento de Evaluación de la Ley de esta corporación, por el cual solicita el informe sobre leyes que consideren de mayor interés para ser analizadas por dicho departamento. Luego un correo electrónico del diputado Daniel Verdesi, en que solicita recibir en audiencia pública a la agrupación Banda Cementera, perteneciente al Club Deportivo Unión La Calera, con el objeto de exponer los problemas que los afectan. Y por último, una comunicación de la bancada de Bópoli, por la cual informa que el diputado señor Sebastián Keitel será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Sebastián Álvarez. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hago presente que la diputada Marisela tenía un tratamiento médico hoy día y nos pidió que, si no estaba el presidente anterior que le corresponde, que me tocaba a mí presidir, por eso que estoy presidiendo, y el que tiene más periodo en esto. Eso. Lo otro, hay una solicitud para recibir a unos señores a la banda de la Unión La Calera. No sé si le damos espacio para la próxima semana, 10 minutos. ¿Quieren plantear algunas cosas que seguramente tienen que ver con la barra? ¿Les parece? 10 minutos. Lo invitamos, que expongan, seguramente tienen algún... O 15 minutos. Diputado Asensio, ¿pidió la palabra? Ah, ya. 15 minutos entonces. O más, digamos. Bueno, ahí ve la próxima presidenta, o digamos quién presida. Pero recibámoslo. Siempre hemos tenido la política de recibir a la gente que le pide audiencia a esta comisión, de manera que yo creo que tenemos que hacerlo. Entonces se aprueba, ¿cierto? Recibimos a la banda. Se aprueba entonces. ¿Cuándo? La próxima sesión. Ofrezco la palabra sobre varios. Yo sobre varios quiero formalmente pedir, porque tenemos en tabla, entiendo que solamente este proyecto de ley que se tiene que empezar a discutir hoy día, y también se tomó el acuerdo la semana pasada que se vote la próxima sesión, para que esté el autor y bueno, además va a estar la presidenta titular. Pero me gustaría que pusiésemos en tabla para que quede ya listo. Hay algunos proyectos que tienen que ver con uno o dos proyectos o más que tienen que ver con modificaciones legales a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Por lo menos hay dos que hemos presentado, uno que presentó el diputado acá, Prieto, otro que presenté yo y bueno, y algunos de los otros diputados que lo firmaron, y entiendo que hay más. Así que, si les parece, para poner en tabla después de la despacho del proyecto sobre nacionalización, si les parece, tomamos el acuerdo, ponerlo en tabla. ¿Hay acuerdo? Antes de tomar el acuerdo, Ricardo, perdón. Gracias, presidente. Sobre el proyecto de nacionalidad, me gustaría ver la posibilidad si se pueden poner indicaciones, ya que se va a ver la próxima semana, porque las indicaciones tengo entendido que terminaban hoy día hasta las 12. Terminaban ayer hasta las 12, podemos prorrogar las indicaciones hasta mañana, pero la próxima semana, el próximo lunes a las 12. ¿Hay acuerdo? Indicaciones para el proyecto sobre nacionalización. ¿Se acuerdan lo de las indicaciones? ¿Pablo? ¿Algo más? Sí, gracias. Déjalo apretado. Y suéltalo. Ocupo otro. No quiere nada contigo. Gracias, presidente. Lo segundo, la semana anterior yo también había solicitado que se pudiera poner en tabla un proyecto que tiene relación con los 15 minutos de
ejercicios en la sala de clase. No me acuerdo el boletín. Pero me parece bien lo que dice usted, presidente, que posterior se pudieran poner en tabla los proyectos que, como el caso de las federaciones de la Federación de Fútbol, que es uno, y el otro el otro que tiene relación con la NFP. Yo no me opongo, por lo menos. Que coordinar el acuerdo que se tomó ahora con el que hace referencia el diputado Pablo Prieto. Diputado Ilavaca. Presidente, yo quería solicitar, ya que estamos en puntos varios, un oficio a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Intendencia Regional de los Ríos, al Ceremi del Deporte de la región de los Ríos, para que pueda informar estos tres organismos respecto al cronograma y cómo va a proceder el gobierno en este caso respecto a un proyecto anhelado en la región de los Ríos que dice relación con el Centro Deportivo Náutico de Aguas Quietas. Este es un proyecto que en el gobierno pasado, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas en particular, logramos generar un estudio de prefactibilidad. Se establecieron ciertos espacios donde se podía llevar adelante este proyecto que va a cambiar los deportes náuticos en la región, sobre todo en la capital nacional de los deportes náuticos como es Valdivia y el uso del río Calle. Y por lo tanto me gustaría saber que el gobierno en particular, a través de estas tres instancias, es decir, intendente regional, director de obras hidráulicas, no, obras portuarias, disculpen, obras portuarias, y Ceremi del Deporte, el Ministerio del Deporte, nos pueden informar para ver cuáles va a ser esta Cartagán respecto a este proceso que, insisto, para los valdivianos en particular es muy, muy importante. Perfecto. ¿Hay acuerdo del oficio solicitado por el señor Marcos Ilavaca? Así se acuerda entonces. Diputado Flor Alarcón. Diputado Florcita Alarcón. Gracias, señor presidente. Yo quería, como de repente nos vamos a quedar sin proyectos de ley, si sería posible ver el archivo de proyectos que estén archivados, si es que hay cosas interesantes para poder reactivarlas. Eso no va, señor presidente. Perfecto, diputado Florcita. Yo entiendo que se hizo ese trabajo, parece, del listado de proyectos hace algún tiempo atrás. ¿Ah? Si se lo puede mandar o lo puede reenviar la secretaria, la abogada ayudante, para que lo revivamos. ¿Le parece? ¿Pueden pasar unos estudiantes del Colegio San Ignacio a ver un rato la sesión? No hay problema, que uno de ellos es mi hijo. Pasen nomás, tomen asiento. Sí, uno. Uno no, los 6 no, uno nomás. Ah, claro. Bueno, ¿quién más pidió? Hola, ¿cómo le va, diputada? Entonces corresponde, se ofrece la palabra, perdón, diputado Celis, tiene la palabra. Sí, que justamente, presidente, sobre algunos proyectos para poder ver después que el Ejecutivo hable sobre el proyecto de ley de la nacionalización. La diputada Olivera quería también que se colocara en tabla el proyecto, entonces ahora que llegó para que pudiera decirlo. ¿Ya se votó ya? No. Diputada Mónica, diputada Olivera. Gracias, presidente. Estamos en puntos varios, ¿cierto? Ya, disculpen que vengo corriendo. Sí, la verdad es que como de repente hemos visto que hay pocos proyectos en tabla, no porque hayan pocos, sino que porque se programan pocos proyectos. Hay un proyecto que presentamos hace algunas semanas atrás que tiene que ver con el fútbol femenino. Hoy día lo que se pidió a través de ese proyecto, que no me acuerdo el boletín, es que las mujeres futbolistas cuenten con los mismos derechos que los hombres que pertenecen a la Sociedad Anónima Deportiva. Entonces quiero solicitar acá que se ponga en tabla ese proyecto para poder empezar, porque además durante estos días hemos visto cómo han salido las mujeres futbolistas a través de los medios a pedir que sean escuchadas, que también necesitan contar con ese apoyo, y porque además ayer Cristian, la arquera, no sé pronunciar su apellido, ella fue elegida la mejor jugadora arquera en un equipo francés, entonces creo que hay que pronunciarse frente a eso. Y por otro lado, yo hace un ratito a través de la Cámara
expuse sobre un tema que ocurrió hace un tiempo atrás, pero que recién este fin de semana se supo a través de los medios en la región de Ñuble. En la región de Ñuble, una atleta denunció abuso sexual por parte de su entrenador, un entrenador muy connotado en el mundo del atletismo, pero que es un entrenador que ya viene con un historial del año 2010 respecto de abusos sexuales también, en donde hubo una denuncia. Él estuvo un año preso, quedó libre, nunca supimos cuáles fueron los motivos, pero quedó libre después de estar un año en la cárcel. Y después de eso, él siguió ejerciendo, no solo como entrenador, sino que también como profesor universitario, porque él pertenece a la Universidad del Biobío de Concepción, pero en aquella época fue trasladado a Chillán, y ahí vuelve a cometer el mismo delito. Por lo tanto, ayer yo tomamos contacto con Matías con la ministra a través de Matías, y una de las cosas que solicito hoy día es que ojalá el IND, tanto el IND, la Federación Atlética de Chile, el Comité Olímpico, los clubes deportivos y todas las instituciones deportivas separen a este entrenador de sus funciones, porque creo que, claro, hoy día podemos presumir inocencia, que es su derecho, pero tiene una historia. Además, personalmente, hace muchos años atrás tuve 2 episodios con este entrenador, por lo tanto, creo 100% y 1000% en lo que dicen las víctimas que lo han denunciado. Y por otro lado, porque también me preocupa, porque el día domingo, cuando estuve yo en el Estadio Nacional, se realizó el Campeonato Nacional el fin de semana, el Campeonato Nacional de Atletismo, y yo conversé con el presidente de la Federación Atlética para expresarle mi preocupación. Él me dijo que estaba al tanto del tema. Le pregunté si él este entrenador estaba vinculado a algún proyecto con la Federación y me dijo que no. Pero después revisando, porque me dediqué el fin de semana a buscar información, encontré que en el año 2014 este entrenador fue convocado como entrenador para el CER de la región de Ñuble. Por lo tanto, desde ahí fue convocado por el director nacional, pero además me encontré con una noticia en donde este entrenador fue a realizar un curso de perfeccionamiento a Estados Unidos ese mismo año, respaldado por la Federación Atlética de Chile. Entonces, hoy día mi pregunta es si el presidente de la Federación respaldó o no respaldó, porque si el día domingo me dijo que no y hoy día yo leyendo, el fin de semana leyendo, veo que sí hay antecedentes de años atrás, entonces la pregunta es ¿por qué no va con lo que corresponde hacia adelante? Por lo tanto, presidente, para mí era súper importante poder exponer esto frente a la comisión, y hoy día pedí que se oficiara al Ministerio, al IND, y que ojalá este oficio pueda llegar también a la Federación Atlética de Chile para que el presidente también tenga la oportunidad de realizar su descargo ante esta acusación o ante lo que dijo el fin de semana, que no había ninguna relación, y sin embargo yo me encuentro con esta información de que sí hubo un respaldo de parte de la Federación Atlética de Chile. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar, a propósito de lo que señala la diputada Olivera, nosotros aprobamos hace algún tiempo el proyecto de ley de acoso sexual en el deporte y otro tipo de discriminaciones, y está en el Senado, entiendo, entonces si hay acuerdo, pedir un oficio para que el Ejecutivo le coloque urgencia al proyecto para que se pueda ver en la Comisión de Deporte del Senado. ¿Hay acuerdo? Sí. Hay acuerdo, sí se acuerda. Bueno, porque Erika, yo lo que recopilé es que ese proyecto está hoy día en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, porque no hay Comisión de Deporte en el Senado. Entonces, claro, sí, y también, bueno, se me quedó ese punto, pero qué bueno que usted lo tocó, porque al final, si nosotros estamos presentando proyectos a través de la Comisión de Deporte y van a llegar al Senado y ahí se van a quedar durmiendo y vamos a tener que esperar quién sabe hasta cuándo, no sé qué medidas se pueden tomar al respecto. el Congreso unicameral plantean algunos a propósito de ese problema, que es un problema eterno, digamos, ¿ya? Pero hagamos, el Ejecutivo le puede poner urgencia, de manera que el Ejecutivo tiene así que le pedimos formalmente por oficio, independientemente de lo que señale el asesor, que le doy la palabra al tiro. A propósito de lo que decía la diputada Erika, yo creo que el tema es muy grave.
Yo no sé si, bueno, ella presentó los oficios, la verdad, y yo no sé si citar acá o invitar a la comisión al presidente de la federación. ¿Ha venido antes? Perdón, yo el año pasado, mientras fui vicepresidente, algunas veces no vine a la sesión. Pero vino ya. Creo que sería bueno para ver cuál es o si ustedes quieren, al presidente del Comité Olímpico para ver cuál es la política que tienen en materia de acoso mientras no hay ley, digamos. De qué manera están estableciendo controles voluntarios, salvo que esto ya se haya planteado. Diputada Fernández Allende. Mi ex vicepresidente, no. Cariñosamente. No, mi pregunta es, ¿quieren invitar? Lo que no me quedó claro, más bien, diputado Mulet, quisiera consultarla, ¿a quién quieren invitar? Del Comité Olímpico. Ah, ya. ¿Ah? Ya, No, y con la al idea acosador. no, del Comité Olímpico, como no hay ley de acoso, Ya. ver qué políticas voluntarias, o sea, qué políticas están tomando las distintas federaciones. Esa es la idea, porque la ley, a propósito de lo que dice la Pero- diputada, ¿cierto? Se va a demorar en salir, pero es pero bueno enti- saber y meterle algún grado de debida presión en eso, porque este problema pasó Pero yo y entiendo hay que una ellos historia vinieron. detrás, además. Yo entiendo que vinieron cuando, me puedo equivocar, cuando se debatió. Más bien, si existe, bueno, siempre que se quiere, muchas veces también he escuchado escuchar relatos de las víctimas cuando quiere, cuando están en condición de hacerlo. Nos ha pasado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y ha sido súper importante. Así que dejo planteado que si en algún momento ellas quisieran venir a plantear el tema, también abrirle las puertas a la posibilidad. Obviamente eso es personal, pero creo que es bueno también transmitirle que la comisión, nosotros hemos recibido muchos relatos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, impactantes. Y muchas de las cosas y la ayuda que se ha podido brindar tiene que ver justamente con conocer a veces los antecedentes. Eso quiero decirle, dada la experiencia que estamos teniendo en la Comisión de Mujeres. Muchas gracias. Antes de despachar el oficio, voy a pedir que se revise las actas por si se abordó el punto del Comité Olímpico, para no repetirlo. Yo no recuerdo que se haya abordado el punto, pero si lo abordó. El presidente del Comité Olímpico vino cuando se estaba discutiendo el tema del proyecto. Quien vino también, pero no a hablar sobre este proyecto, fue el presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, que fue en el fondo a hablar del plan estratégico que estaba implementando la Federación en el año 2018. Pero quizás sería bueno escuchar si es que la Federación hoy día está trabajando o cuenta con algún protocolo sobre estos temas. De todas maneras, habíamos citado al presidente de la Federación de Atletismo para los efectos del tema del Maratón de Santiago. ¿Se acuerdan que están citados él con el organizador, la ONG organizadora de la... Así que ahí por lo menos que venga el presidente entonces de la Federación de Atletismo y el señor o la institución, el representante de la institución que organiza el Maratón de Santiago a propósito de la muerte de este deportista, don Claudio Agurto, que tanto impactó. Matías Rivadeneira había pedido la palabra, asesor de la ministra Cantor. Gracias, señor presidente. Vamos por partes. En primer lugar, efectivamente, ayer conversamos con la diputada Erika Olivera respecto a este caso puntual que afectó a una deportista en el cual se le ha hecho seguimiento. Haciendo un breve y rápido levantamiento de información en el Ministerio y en el INE, hemos detectado que esta persona, hasta donde se tiene conocimiento y sin perjuicio que se está haciendo una revisión más profunda, no tiene ningún vínculo contractual ni con el Ministerio ni con el INE. Sin perjuicio de lo anterior, la preocupación está ahí, se va a responder a través de los oficios pertinentes. Respecto del proyecto de ley sobre acoso, efectivamente existe una preocupación de este Ministerio para poder ampliar su tramitación. Se estaban evaluando las solicitudes de urgencia necesarias. Ahí también había consideración de que el proyecto está en una comisión que también tiene bastantes temas importantes, como la Comisión de Educación y Cultura. Estamos viendo alguna posibilidad de que pueda haberlo también otra comisión del Senado, para efectos de que hacer las gestiones a través del Senado también, para efectos de que este proyecto pueda verse a través de otra comisión del Senado, y de esta forma poder contar con una tramitación más expedita del proyecto. Para la ministra Paulín Cantor es muy importante este proyecto, significa un avance imprescindible y necesario el proyecto de ley del diputado Keitel para efectos de establecer mecanismos expeditos y necesarios para poder prevenir y sancionar conductas de acoso, maltrato, discriminación y abuso, como se dio en su oportunidad en esta audición.
hasta donde tenemos el Comité Olímpico está trabajando actualmente también en su propio protocolo de prevención y acoso sexual. Quería poner este antecedente en la mesa porque creo que es bueno que los diputados estén al tanto de ese punto en particular y estar haciendo un muy buen trabajo ahí. Y finalmente manifestar la disposición del Ministerio y sobre todo de la ministra Paulín Cantor para ejercer todas las acciones que sean necesarias para combatir estas conductas que son simplemente inaceptables e intolerables. Y en ese sentido cuente con el Ministerio del Deporte para hacer todas las gestiones. Y en ese sentido además indicar que nuestro Ceremi en la región del Ñuble, que es donde ocurrieron estos casos, se está contactando además con su par del Ministerio de la Mujer también para apoyar todas las acciones que pueda ejercer el Ministerio de la Mujer a través de la Dirección Regional del Servicio de la Mujer, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para efectos de perseguir las responsabilidades que correspondan en este caso en particular. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Matías. Juan Fuenzalía. Gracias, presidente. Respecto a los proyectos que se podrían poner sobre tabla también, o en la tabla, hace 2 semanas en Coquimbo jugó Coquimbo con Colo-Colo, ¿ya? Y hubo 8 lesionados por agresiones fuera del estadio que terminaron en el Hospital San Pablo Coquimbo. Ese mismo día pudimos ver que en el Estadio Nacional vimos un gran espectáculo de fuegos artificiales, que no les sirve mucho, pero fuegos artificiales al fin. Y nosotros con el diputado Prieto presentamos el año pasado un proyecto que mejoraba o modificaba el proyecto de violencia en los estadios. Y me gustaría también que se pudiera ver para que lo podamos revisar este año también, dado que muchas veces las conductas delictuales no ocurren necesariamente dentro de los estadios, sino que también afuera. Y afuera es donde estamos teniendo los problemas hoy día con esos pseudo hinchas que se dicen hinchas y que la verdad es que van a ser puros desmadres. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Han solicitado alrededor de 5, o mencionado alrededor de 5 o 6 proyectos de ley para ponerlos en tabla después de la aprobación del proyecto que tiene, o rechazo de la vista, diré, del proyecto que tiene urgencia ahora. Entonces lo vemos la próxima semana. El señor secretario los acompaña y ahí tomamos la decisión cuál se ve primero. Establecemos algún orden, ¿les parece? Entonces terminamos varios y entramos en varios todavía. Diputado Alarcón y después don María. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Es muy sencillo y muy cortito, que quiero darle la bienvenida a los chicos que están sentados acá observando la reunión. Sean ustedes bienvenidos y ojalá se entretengan. Muchas gracias, diputado. Matías, sobre varios. Gracias, señor presidente. Justo mientras hablaba me estaba escribiendo desde el Comité Olímpico. Efectivamente, ya están trabajando en el protocolo con el Ministerio de la Mujer, ya está funcionando la oficina del Comité Olímpico al respecto y está liderada por una abogada experta en delitos sexuales que también estuvo a bien venir a esta comisión cuando se le tramitó el proyecto de ley del diputado Gaitel, que es la abogada María Loreto González, para su conocimiento también, señor presidente. Gracias, diputado. Corresponde entrar entonces a el orden del día. Y como los señores parlamentarios saben, la sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifique el decreto número 5.142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fije el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros con el objeto de reducir el plazo de permanencia en el país que se exige para adquirir la nacionalidad en el caso de los deportistas que indica, que corresponde al boletín 12.101-06. Se invitó especialmente al asesor, a la ministra, entiendo, pero no pudo venir, y ella envió a su asesor para recabar la opinión del Ejecutivo en esta materia. Y acordamos al inicio de la sesión que la vamos a votar en general y en particular en la próxima sesión. Plazo para indicaciones el lunes a las 12 del día a través de directo o a través de correo electrónico a la Secretaría. Entonces la opinión del Ejecutivo es la opinión oficial del Ministerio, ¿cierto? Lo doy por hecho. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como Ministerio hemos estado trabajando en el proyecto. Nos parece, como dijo muy bien la ministra el pasado martes 9,
Es un proyecto que nos interesa mucho, es un proyecto de mucha importancia, sobre todo considerando que es necesario no contar con todo este nuevo contingente de atletas y muy potenciales que están llegando a Chile en un proceso bastante migratorio que ha sido bastante creciente y que ha permitido y va a permitir a Chile la incorporación de grandes y oportunos talentos deportivos. En este tenor, el proyecto es una idea que en general el Ministerio comparte y apoya, sin perjuicio de lo cual también es necesario poder trabajar y así se espera lograrlo con el Ministerio del Interior y demás entidades que correspondan para efecto de que cumplan con todas las adecuaciones a la política migratoria que tiene este país. Sin ir yendo más al detalle de este proyecto en particular, existen diversas observaciones que corresponden a elementos tanto de forma como de fondo del proyecto que es necesario comentar y que han sido en parte ya vistas por el proyecto por el jefe de Migraciones, Álvaro Belolio, en una sesión anterior. Al respecto, hacer una panorámica sobre lo que ya existe. La ley actualmente exige un plazo de 5 años de residencia definitiva en Chile para poder acceder a la Carta de Nacionalización, cumpliendo además diversos requisitos, entre ellos ser mayor de 18 años, titular del permiso de residencia definitiva, renunciar a la nacionalidad de origen y no estar en situación legal que impida acceder a la nacionalidad. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 14 también podrán solicitar la carta de nacionalización contando con la autorización respectiva de sus padres y contando más de 5 años de residencia en Chile cuenten con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de permanencia definitiva. Se hace referencia en el proyecto a la norma 42 de la Carta Olímpica que exige que todo competidor debe tener la nacionalidad del Comité Olímpico Nacional que lo inscribe. En caso de la doble nacionalidad o cambio de nacionalidad, si ha competido en alguna de las competencias que se refiere la norma 42 por un país, no puede representar a otro a menos que hayan transcurrido 3 años desde la última participación en el país anterior. Caso a caso, o puede reducirse incluso su primer cesta de requisitos. Una norma similar se encuentra en la Constitución de la Organización Deportiva Panamericana, también para ser incorporado a estos antecedentes. El núcleo de la moción parlamentaria va a la reducción a 1 año del requisito del plazo de residencia en el territorio nacional para extranjeros que desarrollen actividades deportivas de alto rendimiento que permitan representar al país en eventos internacionales cuando sean mayores de 18 años, y lo mismo ocurre para los casos de los menores de 18 años y mayores de 14 años, siempre que se trate de deportistas que estén en condiciones de representar al país internacionalmente. En ambos casos, de todas formas, se tiene que cumplir con los demás requisitos para poder acceder a la nacionalidad. En primer lugar, dejar claro que, como se manifestó también en una sesión anterior de esta comisión, el proyecto involucra solamente a los deportistas de alto rendimiento. El deportista de alto rendimiento son aquellos que se dedican a la práctica del deporte de alto rendimiento en conformidad al artículo 8º de la ley, que actualmente está en proceso de modificación conforme el boletín 11.959-29, que es la moción presentada por la diputada Erika Olivera y que ya fue conocida y votada y aprobada por esta sala. En segundo lugar, dejar claro que esto, por el contenido actual del proyecto, no puede considerarse que forman parte de este proyecto los deportistas profesionales y tampoco aquellos que se dedican a la práctica recreativa del deporte. O sea, se exige una misión se exige el cumplimiento de la práctica sistemática que se refiere al alto rendimiento hoy en día. Ahora, se trata de una práctica ampliamente difundida a nivel internacional en la que los estados utilizarían la migración ofreciendo la ciudadanía a deportistas talentosos a fin de incrementar sus posiciones en los rankings mundiales, ya sea en el fútbol o otras disciplinas. Esto así lo ha constatado el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la materia, que está a disposición de las diputadas y diputados presentes en la página del Congreso.
hay casos en que resulta, y efectivamente existen casos en que resulta de interés que un deportista pueda acceder a la nacionalidad chilena. Lo constituyen aquellos que éste se encuentre en condiciones de representar a Chile en condiciones deportivas internacionales, ya sea en categoría todo competidor u otras categorías etarias menores, principalmente juveniles. Sobre el particular, señalar que actualmente hoy en día existe precisamente el procedimiento a través que es un procedimiento legislativo de la nacionalización por gracia que se ha utilizado ya en diversas ocasiones. El proyecto de ley apunta a dos grandes categorías, como ya hemos visto, que son los mayores de 18 años y los menores de 18 menores de 18 y 14, mayores de 14 que se encuentran en condiciones de representar a Chile en competencias deportivas internacionales. Es muy importante este punto porque el determinar quiénes son las personas que se encuentran hoy en día en condiciones de representar a Chile en competiciones deportivas internacionales es un elemento que queda bastante abierto a la interpretación y por tanto ahí entra un fenómeno de identidad, un fenómeno de discrecionalidad administrativa que es necesario abordar en el proyecto y que es lo que actualmente el proyecto no está efectuando. Ya me voy a referir en particular a este punto, pero quiero levantar esta alerta. Es bueno que al menos en esta comisión se discute y debata la necesidad de que los deportistas profesionales puedan acceder a este requisito. El Ministerio considera que al menos en este momento el avance ya con el tema de los deportistas de alto rendimiento es suficiente, sin perjuicio es un tema absolutamente debatible. Hay casos de deportistas que están en proceso de nacionalización, que son deportistas profesionales, pero que, como se ha señalado, no están siendo abordados en este momento en el proyecto. Ahora, hay un elemento que ya lo manifestó ya manifestaron los asesores del Ministerio del Interior que vinieron en su oportunidad y que se refiere a la referencia expresa a la Carta Olímpica en el proyecto. Efectivamente, la Carta Olímpica es un instrumento que rige a los comités olímpicos, a las federaciones olímpicas, pero no rige y ni obliga al Estado de Chile porque no es un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentre vigente en conformidad a nuestra legislación. No nos parece una adecuada técnica legislativa y en eso queremos recalcar este punto, el hecho de que se haga referencia expresa a un instrumento legal, a un instrumento que no es un tratado internacional, que es un instrumento derechamente privado, y en ese sentido que consideramos necesario al menos la supresión de ese mecanismo. Además, no son incompatibles el hecho de que Chile cuente con una respectiva legislación para exigir la nacionalización y que por el otro lado los deportistas tengan que cumplir con los requisitos estatutarios que se les imponen a través de sus federaciones, de sus comités o de los organismos supranacionales, como en este caso el Comité Olímpico Internacional o las federaciones internacionales respectivas, para efectos de que puedan competir efectivamente en estas disciplinas. Creemos que son dos elementos que van absolutamente por carriles separados y que es necesario separar estas aguas del proyecto de ley para efectos de que efectivamente el proyecto de ley pueda contar pueda abocarse estrictamente a lo que es la normatividad tanto nacional e internacional que rige nuestro ordenamiento jurídico. Se extraña en el proyecto de ley una referencia a cómo, y este es el punto que quería hacer notar, a cómo se acreditará la condición de deportista de alto rendimiento o que se encuentre en condiciones de representar a Chile en competencias deportivas internacionales. En este sentido, lo que hemos trabajado a nivel del Ministerio del Deporte y que consideramos que es la vía más idónea para poder aportar a este proyecto es incorporar en el inciso tercero del artículo 4 del decreto número 5.142 como exigencia de documento a acompañar en la solicitud de obtención de la carta de nacionalización para los casos a que se refiere este proyecto de ley, certificados de las respectivas federaciones de las disciplinas que practique el solicitante y que conste que es susceptible de ser seleccionado del Instituto Nacional de Deportes de Chile, en que conste que forme parte de los programas de alto rendimiento y del Comité Olímpico de Chile en el mismo tenor. Es decir, se considera que la vía para abordar esto es a través de la respectiva acreditación por las instancias administrativas pertinentes para efectos de acreditar la calidad de deportista de alto rendimiento o de susceptible de ser seleccionado nacional, para efectos de que ello conste en el proceso de tramitación de la solicitud de nacionalización respectiva.
ello va a permitir en estos casos tomar al órgano administrativo que decide sobre la nacionalidad, sobre acoger las solicitudes de nacionalidades, le va a permitir precisamente contar con instrumentos auténticos de entidades validadas y en su caso también valoradas por la ley, para efectos de que puedan cumplir con el rol que se les ha encomendado y también para efectos de que efectivamente exista una autenticidad en este tema. De esta forma, además, se puede evitar cualquier arbitrariedad en el otorgamiento o no otorgamiento de estas solicitudes, en el sentido de que se evita entrar a pedir documentos que pueden no ir a la persona idónea para dar fe de esta calidad, así como así mismo también evita que el órgano que decide termine decidiendo sobre la base de un conocimiento que no necesariamente es un conocimiento técnico. Entonces, en estos casos, efectivamente, se sugiere que exista este documento para que el elemento técnico necesario para ser acreditado en estas solicitudes de nacionalización puedan ser incorporados. Y finalmente, para ello también es necesario establecer los procedimientos de validación de las condiciones, establecer los informes técnicos que justifiquen que el deportista cuenta con las competencias mínimas para acceder al beneficio. Este informe, como ya se ha señalado, debiera ser elaborado por estas entidades que se refieren que están vinculadas con la institucionalidad pública deportiva y también validadas por las respectivas federaciones. Ese es el punto principal en esto. O sea, si queremos entrar al punto particular de cómo acreditarlo, esto tiene que ser a través de las validaciones respectivas otorgadas ya sea por el IND, por el Comité Olímpico de Chile y por la Federación, cada uno en su ámbito de competencias. Creemos necesario que la participación de todos estos estamentos para este efecto. En relación con el plazo señalado en el proyecto de ley, que es de 1 año para obtener la carta de nacionalización, quiero hacer 2 alcances. En primer lugar, el plazo de 1 año es a contar desde que se cuenta con la residencia definitiva. Hoy en día el permiso de residencia definitiva ya cuenta con su obtención en muchos casos es un procedimiento que también cuenta con alguna tramitación previa en el país desde que la persona llega a Chile y que en definitiva hace que estos procesos se extiendan. Además, hay que considerar también el periodo mismo que dura en estos procesos de nacionalización. Por experiencia personal en la práctica profesional me he dado cuenta que estos procedimientos no han sido muy expeditos, no tengo la certeza hoy en día cuánto están demorando exactamente estos procesos, entonces hay que considerar ese punto también. O sea, si bien se habla de un plazo de 1 año, en definitiva es un plazo más largo considerando todo lo que implica la tramitación de la solicitud de nacionalización y al mismo tiempo todo lo que implica el trámite previo para la obtención de la residencia definitiva. Todos estos elementos son los que debiera tener en consideración a nuestro juicio, Presidenta, para las consideraciones en la tramitación en particular del proyecto. El proyecto se ha iniciado por moción parlamentaria y como ministerio, si bien estamos estudiando qué indicaciones vamos a presentar, que podemos presentar y que también tenemos que validar con el Ministerio del Interior, como asimismo con todas las demás instancias que corresponden para efectos de poder presentar estas indicaciones, sería bueno que en el proceso de elaboración de las indicaciones de las señoras y señores diputados también puedan incorporar estas observaciones para el trabajo y el debate de este proyecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por sus palabras. ¿Algún diputado o diputada tiene alguna consulta? Diputada, tiene la palabra. No, yo solamente con el tema de la edad me quedó una duda. Matías, usted dijo que esto sería a partir de los 14 años, entonces, o sea, mayores de 14, menores de 18. Esas son las edades que se considerarían
lo que recomienda el Ministerio en este caso, o el Ejecutivo, que sean las edades que estén dentro del proyecto o que se consideren al momento de pedir ay, se me fue la palabra. Pero eso, o sea, saber si ese es el rango de edad que el que usted propone. Antes, para que las contestarlas todas juntas. Sí, Presidenta, por su intermedio, dos preguntas. ¿Cuál es, más allá de que en el proyecto se señala de permanencia 1 año y que este se debiera contar desde la residencia, si el Ejecutivo tiene claro la posición si debiera ser de 2 años o 1 año o 3 años, eso me gustaría saber. Y lo otro, el que sea de alto rendimiento o que esté en un nivel para poder representar deportivamente a Chile, más allá del reconocimiento que se lo pueda dar la federación, yo el temor que tengo, que en algunas ocasiones, no en todas, ocurre que las federaciones suceden conflictos internos entre ellas, entre distintos bandos, y ha ocurrido en varias de ellas. Entonces, no podría crearse un sistema mixto. Me explico. Por ejemplo, si hay un atleta que pudiese ser la que tanto las federaciones de atletismo resolviera en conjunto con el Ministerio del Deporte, como para darle una mayor objetividad. Porque puede ser que en ese minuto a lo mejor hay un conflicto judicial y no haya presidente de la Federación de Atletismo. Puede ser que en ese minuto hayan 2 bandos y justamente ese deportista en cuestión extranjero, no sé, no le caiga bien al presidente que está de turno por razones que ese deportista está, entre comillas, apadrinado o lo ha ayudado a un grupo que no es de la amistad del presidente en ejercicio. Yo he visto de todo durante mi permanencia como concejal en Viña del Mar. Me tocó mucho con el tenis, con el atletismo, con el bicicross, y puedo nombrar muchos deportes, y muchos deportistas se perdían justamente por eso, por peleas internas en la federación. Entonces, yo feliz que pudiésemos rescatar deportistas extranjeros, pero lo que no quiero, que perdamos esa posibilidad porque lo dejemos en manos de una federación y no coloquemos a un órgano más objetivo, como podría ser, a modo de ejemplo, el Ministerio de Deporte. Eso, presidente. Muchas gracias. Tengo 2 consultas. ¿Usted tiene pregunta, diputado? Disculpe. Yo escuché que uno de los elementos de obligación era renunciar a su ciudadanía anterior. En la ley no es demasiado duro eso. Bueno, pero eso nomás. Ya, tengo un par de preguntas a raíz voy a poner ejemplo un caso, pero tal vez de ese caso la información. Nosotros tramitamos en este Congreso la nacionalidad de Arley Méndez, el deportista cubano. ¿Cuánto se demoró Arley en tener nacionalidad chilena? ¿Y quién decidió que era un deportista de alto rendimiento? Eso es interesante, porque por ejemplo ahí están todos orgullosos. Estamos, en el sentido que sí ha ganado medalla. Entonces, a veces nos podemos enredar mucho. Entonces yo quiero saber, porque este Congreso, entonces me gustaría saber, porque yo entiendo que esta fue una tramitación muy rápida. Entonces, pero quiero hacer esa consulta, si me la puede consultar, porque es un buen ejemplo, y después lo hemos recibido transversalmente, junto a otros deportistas. Pongo este caso, puede haber otro, pero me gustaría saber, yo no recuerdo bien, pero el recuerdo que tengo es que fue muy rápido, y cómo... bueno, en un momento alguien definió que era un deportista de alto rendimiento y por tanto merecía el reconocimiento, y cuánto se demoró. Esa es mi consulta.
presidenta. Matías ahí tendrá que responder lo que se opina desde el Ejecutivo, pero yo le puedo exponer un poco de lo que es un deportista de alto rendimiento. O sea, el deportista de alto rendimiento es una persona que se dedica exclusivamente a una actividad deportiva competitiva y que tiene resultados. Entonces, son los resultados los que en el fondo van diciendo o van orientando a lo que es un deportista de alto rendimiento. Y yo adelante le preguntaba a Matías por el tema de la edad, porque él hizo referencia precisamente a la palabra alto rendimiento, pero cuando nosotros hablamos de niños de 14 años, estamos hablando de deportistas de proyección. Entonces, deportistas de proyección que van a hacer el alto rendimiento. Tenemos deportistas a veces que son jóvenes, 14, 15 años, que ya están en el alto rendimiento porque depende mucho del deporte. En la gimnasia, por ejemplo, los deportistas comienzan muy pequeñitos, por lo tanto a los 14, 15 años ya algunos están teniendo resultados. Pero el alto rendimiento, lo que te define a ti como un deportista de alto rendimiento son los resultados que uno va obteniendo, aparte de la dedicación que la persona o el deportista le entrega a esa actividad. No se dedica a ninguna otra cosa, solo más que a entrenar. Y yo recuerdo perfectamente, yo no estaba en el Congreso en la época que se votó la nacionalización de Yasmani y de Arley. En el caso de Yasmani, él compitió con una nacionalización que le entregó la federación. Se hizo entre federaciones, Federación Cubana, Federación Chilena. Y él fue medallista todavía no obteniendo la nacionalización chilena. Entonces, igual es súper importante que ojalá este proyecto venga también a zanjar esas falencias que muchas veces tienen que enfrentar los deportistas. Enseguida le voy a dar la palabra, ya que somos pocos, no autocontestarme. 3 meses. Es decir, en 3 meses le dimos la nacionalidad. Yo digo esto porque a veces nos enredamos en los tiempos, creemos que, es decir, había un deportista de alto rendimiento, que Chile tenía interés, obviamente, reclutarlo para que compitiera por Chile. Ingresó el 14 de marzo y el 6 de junio teníamos todo el proceso listo. Entonces, por eso pongo los ejemplos, porque a veces, yo al revés, yo estoy a favor de este proyecto. Yo creo que un deportista de alto rendimiento. Tengo mis dudas con las federaciones. Yo estoy de acuerdo con el diputado Celi. Ese sobrepoder de repente me preocupa. Creo más siempre en eso yo en el Estado. Y ahí, bueno, pero eso lo veremos en el momento de las indicaciones. Y claro, también me informan que el diputado que el deportista Yasmani Acosta, 4 meses. Del 14 de septiembre de 2017 al 18 de enero del 2018. Y me parece muy bien, es decir, lejos de una crítica. Entonces a veces, claro, por eso yo creía que con ejemplo también era bueno cuando nos refiramos a los tiempos, porque podemos hacer una ley que termine muy complicada cuando en el Congreso finalmente era mucho más expedito. Solo eso, disculpe. Ahora. Gracias, presidenta. Bueno, yendo a las preguntas específicas en caso de la edad, el proyecto de ley es el proyecto de ley la que establece los plazos de 14 a 18 años, de 14 a 18 años y la extinción, perdón, entre 14 y 18 años por un lado y por el otro lado para el proyecto de ley para los mayores de 18 años. En ese caso, el Ministerio considera en primer lugar que la distinción, más que por el tema de la ley, está dado por el tema de si es una práctica, se dedica a la práctica del alto rendimiento propiamente tal, más que por el tema de la... En ese sentido, se trae a colación nuevamente lo que se discutió en relación al boletín 11.959-29 en su oportunidad, en donde se señaló específicamente que podían haber casos de deportistas que, siendo menores de edad, podían estar efectivamente compitiendo desde ya en el alto rendimiento. Y en ese punto, la clave en este proyecto de ley
el cumplimiento de la calidad deportista de alto rendimiento, más que el tema de la edad. El tema de la edad está dado porque precisamente la ley actualmente hace la distinción entre aquellos que son menores de 18 y mayores de 14 y aquellos que son mayores de 18 años, y en ambos casos establece situaciones particulares. En el caso de los menores de 18 y mayores de 14, exige además la autorización de quien tenga el cuidado personal y que cuenta además con la residencia definitiva ya otorgada también. Yendo a la pregunta respecto de los plazos, si no me equivoco, el que hizo el diputado Celis, que era respecto a cuál era el plazo que considera el Ministerio el más apropiado. Este es un tema que no nos compete solamente a nosotros y que también tenemos que discutir también con el Ministerio del Interior, porque ellos son en el fondo los quienes tienen tienen también la propiedad sobre esta materia, la competencia sobre los temas de nacionalización. Nosotros no creemos que haya ninguna verdad revelada respecto a si el plazo debe ser de 1, 2, 3 o 5 años. En ese sentido, creemos que es un debate que está abierto y que debe traerse precisamente acá este es el lugar para darlo, considerando todos los elementos que ya se han mencionado, que existen, por un lado, ya un antecedente previo, que es la obtención de la residencia definitiva. Por el otro lado, también todo lo que va a demorar el proceso de obtención de la nacionalidad. Y en ese sentido consideramos que si bien vamos a estar trabajando sobre la materia, es un tema que puede trabajarse perfectamente dentro del debate y discusión de parlamentaria de este proyecto. Respecto al sistema de la acreditación de la validad, el diputado Andrés Celis, por su intermedio presidenta, ha hecho algunas observaciones bien interesantes relativas a una eventual discrecionalidad que tendrían las federaciones en relación a potenciales conflictos que podrían tener con algunos deportistas en la obtención de en el otorgamiento de estos certificados a que hemos hecho mención. Nosotros como Ministerio compartimos esta apreciación y por lo mismo señalamos que este sistema debiera ser, y en esto compartimos la apreciación del diputado Celis por su intermedio presidenta, de que aquí no se requiere no solamente la intervención de las federaciones, también que obviamente es necesario desde un punto de vista de validación de que efectivamente es un deportista. La federación es el órgano que tiene en sus manos la elaboración de las selecciones, etcétera, y en ese sentido no podemos negar o pasar por alto lo que para ellos se estime necesario para incorporarlo. Pero por lo mismo es que también consideramos que debieran estar el Instituto Nacional de Deportes de Chile y el Comité Olímpico de Chile haciendo esta doble validación respecto de la participación en programas de alto rendimiento de selecciones que puedan tener tanto el comité por su parte como la federación en su lugar, que pueda hacer, y a ello nos referimos de que el Comité Olímpico en su oportunidad también pueda dar alguna certificación que la federación no pueda o no quiera dar, y eso es algo que podemos discutir en este proyecto de ley, que nos parece una posibilidad bastante interesante. Y por el otro lado también, y en ese sentido, el sistema efectivamente tiene que considerar tanto al IND, al Comité Olímpico o Paralímpico en su caso. Comité Paralímpico tiene mucho que decir también respecto al deporte adaptado en esta materia, y también las respectivas federaciones. Eso es completamente debatible el modo final, cómo puede quedar esto, pero efectivamente la idea es que puedan contarse tanto con las federaciones y en ningún caso se tienen que establecer los criterios y parámetros para efectos de evitar las discrecionalidades de un órgano en cuanto a su negativa para otorgar la respectiva acreditación. En ese sentido, al establecer un sistema de 3 vías, es posible reducir bastante esa discrecionalidad en el otorgamiento de este certificado a que nosotros estamos haciendo mención como idea o propuesta para avanzar en este vacío del proyecto.
Sobre la pregunta del diputado Alarcón, por su intermedio, presidente, efectivamente existe hoy en día la exigencia de la renuncia a la nacionalidad en la ley, en el decreto 5.142, pero es un requisito general, respecto al cual nosotros, al menos en lo que se refiere a la idea matriz del proyecto, no podemos intervenir, sin perjuicio de lo cual no tengo conocimiento si es un requisito cómo es el modus operandi tampoco del requisito. Sé que existen algunas excepciones, como en el caso de los países con los que existen tratados de doble nacionalidad, pero pero eso es un tema que, claro, que también es un poco ajeno a este proyecto y respecto al cual y escapa también a la idea matriz del proyecto. Finalmente, y complementando también lo que muy bien dijo la presidenta respecto del caso de Arley Méndez, señalar también que fue un proyecto iniciado en moción parlamentaria, es decir, en este caso diputados y senadores tienen la posibilidad de presentar estos proyectos solicitando al Honorable Consejo Nacional, Congreso Nacional, iniciar el procedimiento legislativo para otorgar la nacionalidad por gracia a deportistas de alto rendimiento, a los deportistas de alto rendimiento que ellos consideren necesario, y en ese sentido el Congreso es soberano para poder presentar estos proyectos. Y es una herramienta que, como ya se ha dicho, es una herramienta que ya se ha utilizado, es una herramienta que, combinando por un lado el procedimiento legislativo como asimismo las urgencias puede lograr tener una tramitación rápida. En esto, además, la experiencia nos indica que han sido casos en que efectivamente se ha promovido el otorgamiento de la nacionalidad a deportistas que efectivamente han sido un aporte en el país, el caso de Arley, en el caso de Yasmani Costa, también de otro deportista tenimesista cuyo nombre no recuerdo en este momento, y que han sido precisamente casos en que ha habido un avance importante, en que se ha hecho un eficaz uso de este instrumento legislativo. Eso, presidenta. Sí, justo teníamos el caso acá del tenista Yutaka Matsubara, 16 años. En un mes sacó la nacionalidad en este Congreso. Entonces, yo le voy a dar la palabra enseguida, solo para decir que ojo con las leyes, a veces nos enredamos cuando el Congreso es que me lo había pedido el diputado. Entonces, tal vez, no sé si podemos pedirle, no sé si a la biblioteca, cómo ha sido la tramitación también de las nacionalidades de deportistas de alto rendimiento, porque de repente uno se da cuenta de los tiempos. Este fue el 2014, fue un mes, los otros han sido 3 meses, entonces bastante rápido. Entonces, diputado y después diputada. Sí, considerando todo lo que hemos escuchado, más todavía con esto que ha sido un mes para cambiar para obtener la nacionalidad, yo siento que podríamos bajar el tiempo, hacerlo más corto para que la persona los deportistas pudieran tener la nacionalidad antes, si está este elemento tan visible. Eso nada más. Diputada Erika Olivera. Sí, presidenta, que uno valora que el tiempo a lo mejor sea rápido en tomar las decisiones. Pero también la pregunta que me haría yo es cuánto tiempo llevaban esas personas viviendo en el país. Porque a lo mejor ya llevaban harto tiempo viviendo en el país, entonces ya cumplían con ese requisito a lo mejor de tener una estadía de un año, no sé. Porque yo recuerdo perfecto que Yasmani, por lo menos, él compitió con la nacionalización por federaciones, así que no me acuerdo cómo es la palabra técnica. Y de ahí entró en todo este sistema para poder obtener porque de hecho él tuvo resultados sin la nacionalización. Y de hecho hay un premio, el premio al logro, que yo lo he dicho en esta comisión, que estamos hace más de un año intentando para que se le pague ese premio, y no se le paga porque él al momento de competir no tenía la nacionalización chilena. Entonces es la traba que tenemos hoy día para que él pueda acceder a ese premio. Para complementar, y de ahí le doy la palabra para que sea más fácil, estando de acuerdo, pero como el concepto del alto rendimiento, no el tiempo, porque son 5 años, lo que se debatió aquí, y yo me acuerdo, al menos los 2 proyectos que me tocaron a mí, no era cuántos años había vivido en Chile, sino las ganas por competir con Chile en un deporte de alto rendimiento.
Sí, eso fue el fondo, nunca debatimos la cantidad de tiempo que ella vivía. Yo te diría que más bien el fondo era que eran deportistas de alto rendimiento que querían representar a Chile, dado que eligieron su país de destino. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Respecto de lo señalado, la diputada Erika Olivera trae a colación por su intermedio, presidenta, un tema muy interesante y que es necesario abordar a propósito de la tramitación de este proyecto. Efectivamente, hay federaciones que a nivel internacional, disciplinas deportivas en las cuales, y aquí no hemos podido detectar un tratamiento uniforme sobre la materia, más allá de lo existente en la norma 42 de la Carta Olímpica y en lo señalado también por la ODEPA en su oportunidad, respecto de que determinados deportistas puedan competir respecto por federaciones distintas de su nacionalidad de origen. Efectivamente, hemos detectado algunos casos en que efectivamente se permite que sin contar con la nacionalidad otorgada por la ley, sí puedan, al estar inscritos en una determinada federación, puedan competir por la federación del país en que están residiendo actualmente, sin que sea necesariamente la nacionalidad en la que poseen. Pero en ese sentido hay que indicar y hay que hacer relación con lo que ya hemos señalado respecto de que estas son normas privadas que rigen a las determinadas federaciones o entidades deportivas a nivel internacional, pero dentro del ámbito de la respectiva disciplina o en el ámbito del Comité Olímpico, Paralímpico y del ámbito de las federaciones internacionales. No son normas que obliguen al Estado, a la República de Chile en este caso, respecto del tratamiento de la nacionalidad, y ese es un punto que es necesario traer a colación precisamente porque efectivamente vamos a tener más casos de deportistas en donde efectivamente van a competirse por Chile pero en relación a que forman parte o están afiliados a la respectiva federación sin ser parte sin contar con la nacionalidad chilena. Este es un elemento que es necesario traer a la luz pública, que es necesario que esté en conocimiento de esta comisión y que sobre todo es independiente de la tramitación de este proyecto de ley, por cierto. En ese sentido, este proyecto va a ser, puede ser un elemento auxiliar en cuanto a efectivamente evitar situaciones como la del deportista Yasmani Costa, precisamente para que efectos de que puedan contar con la nacionalidad en su oportunidad. Eso sería, presidenta. Gracias. ¿Habría más consultas, diputado? Yo insisto en que está la relativización de temas de cuánta tiempo tiene que estar acá, que habrán sido diputados, que hicieron pedidos. Siento que habría que bajar el tiempo. Pongámonos al día en la época. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Habiéndose cumplido la orden del día, esta sesión ha terminado. Así que muchas gracias. Gracias.